una zona contigua al mayor imperio del mundo. Y está constituida por estados frágiles. Por estados frágiles que en el proceso hasta pueden convertirse en fallidos. No es un tema exclusivo de Haití. Cuba. Toda la región Gran Caribe tiene una realidad que la estamos viendo, que es la fragilidad de sus estados. Incluso en los más grandes. Yo agregaría la característica. Cuando uno mira la crisis de Venezuela, cuando uno mira el nivel de polarización después de tantos conflictos que hay hoy en Colombia y en Cuba, cuando uno mira lo que está pasando con el narcotráfico en México, en Ecuador. Ecuador. Pero yo me quedo en el Gran Caribe. En Haití, que es la el mayoría de los norte de Sudamérica, Centroamérica, México y las Antillas, el arco de las Antillas. Cuando uno mira todo eso, uno dice, bueno, Cuba. ¿Qué tenemos? Mira, hace mucho yo leí una obra de Helio Jaguaribe, que es uno de los pensadores latinoamericanos más brillantes, brasileños, en una conferencia que dio en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la década de los 70. Él ahí clasificaba a los estados de América Latina en esa época en 3 categorías. Los estados que para insertarse en la economía internacional no necesitaban integración, mencionaba fundamentalmente a Brasil, a México, a Argentina. Los estados de América Latina que para insertarse exitosamente en la economía internacional necesitaban integración, y ahí estaba básicamente Colombia, Venezuela, toda la región andina. Pero cuando hablaba de Centroamérica y hablaba del Caribe, la clasificación que Jaguaribe daba era que ni aún con integración estos estados podían jugar un papel importante en la economía internacional. Eso es un tema discutible, pero sí, es discutible porque la economía del conocimiento ha permitido evocando esa tesis de Jaguaribe. Pero una de las razones que él daba en ese momento era que la construcción de estados en una zona de influencia de un gran imperio siempre es problemática. Si usted se va a Rusia, a la Gran Rusia, a la Rusia histórica, va a ver que también en su zona contigua, la periferia, una cantidad de estados frágiles, estados que son muy volátiles. Es más, la construcción de estados ahí siempre ha sido muy difícil. Lo mismo pasa con Europa, especialmente con la zona de los Balcanes, Europa del Este. Y China, que tiene en la zona del sudeste asiático, en el mar meridional de China y todo lo que era la antigua Indochina y todo eso, también tienen esas características. Porque esas zonas son lo que Alexandre de Marange, el jefe de los servicios secretos franceses, gran geoestratego del mundo, fue ayudante del general Eisenhower y después fue el hombre de la inteligencia francesa por muchos años, considera el vientre bajo de los imperios. Eso significa la zona de más fácil penetración, el vientre bajo. Lo decía incluso a propósito de México, cuando él analizaba los problemas de seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí incluía ese concepto relacionado con México y el conflicto de Centroamérica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos hacia atrás la independencia de América Latina, nos damos cuenta de que en el Caribe antillano y centroamericano, pero sobre todo el antillano, quedó claro desde el principio que
las potencias rivales de España solo iban a reconocer la independencia de Sudamérica si dejaban fuera el Caribe. Por eso el liderazgo sudamericano, Bolívar, que necesitó tanto las islas del Caribe, Jamaica, la Carta de Jamaica, Haití, Panamá, el Congreso Antifictiónico. No, pero eso fue después, y ahí fue que se vio la exclusión. Ahí en el Congreso Antifictiónico de Panamá se vio la exclusión. 326, entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno dejó todas estas zonas, todas estas Antillas, en una situación de fragilidad, porque toda Sudamérica acababa de independizarse, pero Estados Unidos, Inglaterra, Francia tenían posesiones en esta zona. Claro. O Estados Unidos todavía no, pero estaba desde el principio, desde el inicio del siglo XIX. Ya Jefferson había dicho que la gran conquista de Estados Unidos era anexarse Cuba. La frontera imperial, decía el profesor Bosch. Y ya también para esa época Jefferson recomendaba la política de aislar la peste de la rebelión de esclavos a la isla de Santo Domingo, porque el objetivo era que ese proceso que se estaba dando en Haití de luchas raciales, de revuelta, no se proyectara a la región, porque ellos tenían un régimen esclavista y en Sudamérica por igual, y entonces, espérate, confinen ese proceso ahí, a la isla de Santo Domingo. Entonces, eso es bueno tenerlo presente, porque en gran modo explica lo que ha venido después. Miren, si nos vamos al siglo XIX, es más, terminando el siglo XIX, concretamente, vemos que la guerra hispanoamericana, Estados Unidos, 1898, esa guerra es la que lleva a Estados Unidos a convertirse ya en la potencia hegemónica y en potencia mundial, porque acababa de derrotar lo que quedaba del gran imperio español. Lo acababa de derrotar, incluso en forma humillante. La ruptura de su aislacionismo. Entonces, ese proceso inició ya un nivel venía desde atrás, se vio en el momento de la guerra de secesión de Estados Unidos, como, es más, propiamente, desde que se pactó en 1815 la Santa Alianza, desde esa época había una alerta. La doctrina Monroe se formula precisamente, que la gente se olvida de eso, se formula precisamente para responder al requerimiento de Inglaterra, que le decía a Estados Unidos que las potencias continentales estaban pensando venir a la reconquista de América. Entonces, las potencias de la época, Inglaterra quería formar una alianza con Estados Unidos, como ahora, y Estados Unidos le dijo no, porque estaba muy fresca la doctrina Washington, que era no inmiscuirse en los problemas europeos, pero ahí vino el correlato de esa doctrina de Washington y viene la propuesta de Monroe, que fue consensuada por el liderazgo americano. América para los americanos, y lo que no se menciona mucho, Europa para los europeos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la rivalidad de las potencias en la zona del Caribe. Si lo voy a mencionar así rápidamente, mira, es Alemania que emerge como la gran potencia. El país que más comerció con Haití en el siglo XIX. Claro, pero óyeme, la intervención del 15 en Haití es para alejar a los alemanes. Y en buena medida aquí también, tenía que ver con una lógica de guerra mundial. Claro. Porque Estados Unidos acababa de inaugurar el canal, sabía la importancia del canal. Y estaba metido. Y el Departamento de Marina de los Estados Unidos
yendo más allá de lo que ya el almirante Mahan había requerido, planteaba que se necesitaba tener el control de los pasos de navegación. Las llaves del mar. Bueno, es una teoría al principio del siglo. Y además el paso de Veracruz, sí, el paso de los vientos, el paso de la Mona, el paso de la Negada. Entonces que había que tener ese control. Recuerden que vino una flota europea y bloqueó los puertos de Venezuela. Sí. Y en fue 1903 el protocolo de Washington. Y ahí se zanja el diferendo. El diferendo, porque Estados Unidos se involucra. Sí. Pero fue la señal que Estados Unidos recibió de que los europeos estaban usando la fuerza militar. De ahí viene el colorario Roosevelt de la doctrina Monroe. ¿Qué significa? Miren, si ustedes tienen a creencia aquí con estos países, los cobradores de esas deudas somos nosotros. Así es. No vengan con fuerza militar, que no la vamos a aceptar. Como y donde primero, los franceses en México. Y donde primero se pone en práctica el colorario Roosevelt es aquí. En 1805. Perdón, en 1907. Sí, la convención vino en el 7. Carlos Morales La convención vino en el 7, pero ya en el 5. El modus vivendi. El modus vivendi. Sí. Ahí aparece la primera acción diplomática y militar, porque el desembarco aquí y comercial en Pajarito se hizo con el propósito de demostrar, mira, aquí estamos y no vamos a aceptar que vengan. Y empezó todo el proceso que nos lleva a la primera intervención de la isla. Primero en Haití, que se ve en el 15, que como tú dices, en medio de la Primera Guerra Mundial. En el marco de la guerra ya tenía un año, sí, y decidieron, bueno, nosotros tenemos... Estados Unidos sabía que iba a ir a la guerra. Le compró las Islas Vírgenes a Dinamarca en esa misma época. Y los alemanes incluso estaban planeando una estrategia de guerra muy audaz, porque estaban tratando de prometer a México. Tengan lo que ustedes quieran. A México en la apertura de un frente de guerra contra Estados Unidos, y la con la promesa de devolverle los territorios que México había ocupado. Incluso trataron de involucrar a Japón. Oigan, a Japón con la promesa de entregarle California, porque los japoneses ya en el marco de la Revolución Mexicana habían demostrado interés de tener presencia naval en esta zona, y entonces los aliados trataron de que México cambiara de que Japón cambiara de bando. Entonces eso fue en la Primera Guerra. En la Segunda Guerra no hubo fisura en el continente, hubo bastante acuerdo, porque entre otras cosas la doctrina norteamericana ya había cambiado frente a América Latina con la política del buen vecino. Pero en la Guerra Fría hay tres momentos que van marcando, 4 momentos que van marcando esas contradicciones. Primero, lo que pasó en Bogotá, que la inteligencia americana interpretó que fue el resultado de un proceso de insurgencia, el famoso Bogotazo. La tesis que se manejaba, ahí empezaba la Guerra Fría en el 47-48 empezaba. Y ellos vieron el peligro de la explosividad de esta región. Bueno, después viene la crisis de Guatemala, donde por primera vez Estados Unidos deroga su política de buen vecino. Le da Arbenz para abajo. Con los gobiernos que podían tener posiciones de izquierda, posiciones nacionalistas. Incluso el de Lázaro Cárdenas en el 40 había nacionalizado el petróleo. Y el Departamento de Estado le dijo a las compañías norteamericanas, miren, aquí no vamos a seguir los intereses de ustedes, que los intereses de Estados Unidos no son los de las compañías. Entonces, mira el cambio, en el 54 es lo contrario. Y luego viene la Revolución Cubana. Ahí viene la crisis más seria de la Guerra Fría, que se puede considerar la Tercera Guerra Mundial, porque fue un conflicto que no podía ser frontal, pero fueron 95 guerras proxy. Y entre ellas algunas muy calientes, como la de Corea, la de Vietnam. En Vietnam, en la región de Indochina, la antigua Indochina, se lanzaron más bombas que la Segunda Guerra Mundial. Ahí solamente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En Cuba se da
el conflicto más serio de esa guerra. La crisis de los misiles. La crisis de los misiles. Del No nos olvidemos 62. que eso trajo repercusiones en todo el continente. Golpe de Estado, revoluciones. Bueno, la caída del gobierno, el primer gobierno democrático de República Dominicana. Y hasta se puede decir que la caída de Trujillo estaba vinculado a todos esos procesos. Y la muerte de Kennedy. Oye, se llevaron a Kennedy. Se llevaron a Dien en ese momento allá en Vietnam. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el segundo momento que nosotros no podemos olvidar de cómo una potencia extracontinental rival de Estados Unidos, por los conflictos que había en Berlín y la amenaza americana en Turquía e Italia con la colocación de cohetes hacia Rusia replica colocando, porque Rusia tenía una desventaja estratégica. Los cohetes rusos tenían dificultades por el tipo de combustible que usaban para armarlo. Era logística. Entonces ellos tenían que reducir esa desventaja con la distancia. Tenían que colocarlo aquí porque para disparar cohetes nucleares desde Rusia necesitaba mucho tiempo. Intercambio. Mientras que aquí ya el tiempo de lanzamiento era muy corto. Eso es lo que decide a Khrushchev para poder negociar el retiro de los cohetes de Turquía y de Italia. Perdón, lo que estaban en Turquía de Estados Unidos tomaban 11 minutos en llegar a Moscú, y colocado en Cuba era cosa de 3 o 4 minutos. Escucharon la voz y damos los buenos días a Alfredo de la Cruz. Entonces, fíjense, ese es el segundo gran conflicto. El tercero se da también en la Guerra Fría, en Centroamérica, con la revolución sandinista. Al general, el presidente Reagan le pregunta a Alexandre de Marange que cuál es el problema de seguridad nacional de Estados Unidos en su visión, y Reagan le dice: el conflicto de Centroamérica, la revolución comunista en Centroamérica. Entonces Marange le explica, no porque ninguno de esos países pueda agredir directamente a Estados Unidos, no tienen fuerza. El problema viene en que las condiciones que hay en Centroamérica son las mismas que hay en México. Y si ese conflicto se propaga a México, que se propagó de otra manera, porque en buena parte el avance del narcotráfico es una versión de conflicto de baja intensidad, pero con muchos muertos. Espérense, no es la guerra convencional, pero tiene un componente de lucha social, de conflicto social, de conflicto político, geopolítico. Y Estados Unidos así lo asumió. Por eso empieza a instrumentalizar el narcotráfico para toda la región. ¿Dónde se vio eso? En Centroamérica. Sí. En Centroamérica se vio. Cuando se arma el ejército de los contras, el financiamiento viene como Honduras. con un acuerdo, incluso violentando el control del Congreso americano, que estaba, el Congreso americano estaba muy receloso de la acción de los servicios de inteligencia, de la CIA, concretamente. Sí. Y entonces le pone control y ahí viene el célebre Irán contra. Entonces, ahora estamos en el cuarto momento. En el cuarto momento donde las potencias extracontinentales, concretamente China, Rusia, Irán, están aquí en la región y tienen aliados, buena parte de los países de la región más importantes tienen alianzas estratégicas de diferentes maneras, porque eso puede terminar. Mira que hemos hablado de todo y no hemos hablado de Haití, pero estamos rodeando del contexto en que se está desarrollando esta situación en Haití. Entonces, el temor que uno puede tener es que ahora mismo se vio en el Consejo de Seguridad, cuando estaban discutiendo el tema haitiano,
ni China ni Rusia aprobaron la acción. Se abstuvieron. Se abstuvieron, pero advirtieron. Sí, pero no vetaron tampoco. No vetaron, espérate, no vetaron porque hubo una diligencia de parte de la diplomacia dominicana y de otros países. Pero dice, si ustedes no quieren, pero algo hay que hacer. Pero, ojo, dejaron bien claro que ahí había un problema muy serio con el tema de las armas. Y advirtieron que eso, la responsabilidad mayor de ese conflicto era de Estados Unidos. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que viene el tema de que empezamos a ver unos juegos regionales. China y Rusia no aparecen todavía, pero sus aliados locales ya empiezan a poner pega a la acción en Haití. Por ejemplo, Maduro en la última reunión del CELAC, a nombre de la corriente que representa, dice que se oponen a cualquier intervención disimulada. O sea, que no vengan con tropas africanas, que son ustedes, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los que están armando esa coalición, que no terminan de armarla, porque ese es otro. ¿Cuál es el temor que uno percibe? Bueno, que la isla de Santo Domingo se convierta en un escenario de conflicto. Ojo, hemos hablado de Haití, Estado fallido, pero la verdad es que Haití es una nación emblemática. Sí. En términos históricos, es una nación emblemática. Por la historia es emblemática. El problema es la escasa influencia de eso en la vida de la gente. No creas. En cómo eso mejora la calidad de vida. No creas en este momento donde en Estados Unidos está dominando la disputa ideológica de base racialista. Eso pesa mucho. Sí. ¿Por qué tú crees que empiezan a mirar para África? Y que venga un contingente africano encabezando, sacando propiamente a América Latina, porque la doctrina de política interior norteamericana no está basada en una visión de interés nacional, seguridad nacional. Tiene una impregnación, una contaminación ideológica muy fuerte del componente racialista. Y ese es un factor que está influyendo en la región. Por eso tú ves que el mismo CARICOM, pero ahí eso se mezcla con otro problema, porque nosotros estamos mirando para el sur y rebrota otro conflicto. Aquí en la región, ¿cuál? El del Esequibo. El del Esequibo, y ya ese es un conflicto mayor. Digo, este de aquí de la isla es la carga que tiene de contenido histórico, cultural, ideológico es importante. Entonces, yo no tengo duda, lo voy a resumir porque no quiero extenderme. Miren, yo no tengo duda de que en Haití se está poniendo en práctica un escenario de desestabilización. Eso se calculó, se viene ejecutando. Tengo las pruebas, no voy a decir que sospecho, no, tengo las pruebas de que históricamente desde mediados de los 80 Haití está en nación emblemática, estado fallido, no fue asumido como tal por la comunidad internacional, que lo ha descartado. Los organismos internacionales y las potencias prefieren manejar la crisis haitiana involucrando a República Dominicana como el Estado soporte, como el Estado tapón, como el Estado pivote, tutor, porque alguna gente creen que nosotros podemos ejercer tutela en Haití en nombre y representación de la comunidad internacional. Y se lo han creído. Óiganme, se lo han creído y se han dejado seducir por la oferta de que va a haber un dominio de un mercado de 24 millones
Eso significa no contar con los haitianos, no entender a los haitianos, Que los haitianos ni no lo van a que permitir es, eso. que no lo van, pero Muy nacionalistas lo que son. que está naufragando ahora es precisamente el esquema que se montó, que lo fueron montando primero con la iniciativa de la Cuenca del Caribe, después con el ingreso a Lomé, Cuenca del Caribe. condicionado a que fuera conjuntamente, y después con el acuerdo del DR Casta y la ley Hell ahora. Entonces, con eso nos fueron amarrando, creyendo que un problema de un Estado fallido, emblemático, nación emblemática, se puede manejar con la lógica de los mercados, de las inversiones, juntando los grupos ricos de allá con los grupos ricos de aquí, los empresarios de allá con los empresarios rentistas de aquí, y Estados Unidos. claro, y que ya eso va a caminar. ¿Cómo es Pellegrino? Empresarios. No, porque allá, entonces ese es el problema. Yo no tengo duda de que están tratando, y podemos hacer, ahorita vamos a hacer la cronología, y ustedes van a ver claramente por qué estamos en este conflicto, actual. Para no irnos a los antecedentes remotos, hay unos antecedentes inmediatos que lo podemos identificar, que tienen que ver con la acción internacional. Miren, paradójicamente, uno ha visto muchas cosas, pero hay que vivir hay que estar vivo para ver cosas. La OEA, recuerden, acusó a Naciones Unidas de haber fracasado en Haití, de que esa crisis de Haití, lo dijo Almagro, en realidad era responsabilidad del manejo que hizo Naciones Unidas. Entonces ahorita vamos a analizar por qué tenemos esta crisis aquí, que es responsabilidad de Estados Unidos, Francia, Canadá y Naciones Unidas. Por eso hoy CARICOM convoca a una reunión, creo que mañana la reunión, convocan a las tres potencias, el tridente imperial que dice Ricardo Seytenfuss, la convocan para que esté en una reunión con Naciones Unidas a ver finalmente qué es lo que se va a hacer con la situación esta de Haití. Alfredo de la Cruz, buenos días, bienvenido a esta mesa. Para nada, siempre es un privilegio escucharlo, don Pellegrino. Buenos días, Alfredo. Muy buenos días. Para mí es motivo de orgullo estar en este panel con el licenciado Pellegrín a mi lado, una persona que yo admiro y quiero mucho. Pedro, qué decirle de ti, a ver, mi hermano Dari Javier, que hacía mucho que no veíamos, juntamos aquí. Don, bienvenido otra vez aquí, y sobre todo mi profesor y amigo, el profesor Miguel, el mayor general Miguel Ángel Cordero Mejía. José Luis, no teníamos, no tenía el placer de conocerte, pero sí te sigo a los medios, tiene mi admiración. 13 años aquí en la sí. 13 años. No, dando cátedra. 13 años, José Luis. Sí, 14 ya casi. 14 años. Ese muchacho sabe de todo. Juan de Dios, ¿qué decir? Juan de Dios, escuché el reconocimiento que le decía Cordero más temprano. Es que somos una familia. Así una es, familia. Recuérdate de Yoticuri. Tu gran amigo. Mi mejor gran amigo mayor. Yoticuri iba de una manera permanente. Yo voy a decir algo evocando la memoria de don Yotti. El canciller de la revolución. Mire, después de escuchar, qué hombre ejemplar. Claro que sí. Después de escuchar esa ponencia de Pellegrín, es poco lo que uno puede decir. Casi soy un fresco, pero yo quiero tratar una arista que creo que no ha sido tocada acá y que poco se toca cuando se habla de la cuestión haitiana, y tiene que ver, a modo de preámbulo, con una situación que se da en América Latina, que mientras en Sudamérica no hay un problema étnico en principio, y se ve al inmigrante como que hay que brindarle apoyo, y vemos las grandes cadenas de inmigrantes que pasan por los países y se deja pasar sin muchos problemas. No hay grandes problemas para tú hacer una caravana y llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces eso le presenta a la República Dominicana, que se encuentra solo
no solo a nivel internacional o a nivel global, sino en su propia región histórica. Es una singularidad. Exacto, esa es la palabra. Es una singularidad muy especial. El día pasado yo estaba en un evento internacional y quería hablar de eso, y mi compañero me dijo, mira, porque era con países de Sudamérica, te sugiero que no lo trate porque ellos no lo van a entender. No lo van a entender, porque como se da esa singularidad, ellos no lo entienden. Pero nosotros, a veces cuando se habla de la cuestión haitiana se dice, no, pero que Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana. Es cierto, pero sí hay una amenaza en una arista de la seguridad nacional, al menos esta es una de ellas, y poco se menciona, que es la seguridad identitaria. Cuando usted tiene una invasión del vientre, como hay aquí, donde de los partos que se realizan al año, cerca de un 25% son más. Yo quiero ser conservador. No, oficialmente, no, 35%. Cuando tú tienes el 35% de economía del país, de los partos de inmigrantes de tu país que tiene al lado, que tiene problemas históricos con él, eso es un problema. Imagínense la presión migratoria y esa tasa de natalidad que se asimilen. Eso es una bomba de precisión. Es una bomba de precisión, una bomba de relojería, que solamente está esperando que se den ciertas condiciones para que estalle. Sin embargo, por hechos como lo que mencionaba el licenciado Pelegrín Castillo ahorita, de que algunos dominicanos, empresarios, la primera vez que yo esa palabra fue Pelegrín hace como 10 años. Sí, señor. Y el otro día la escuché en Europa. Sí, empresario. Sí. Alguien la estaba definiendo y yo por atrás, eso lo dijo Pelegrín hace más de 10 años. Bueno, el hecho es que un sector empresarial de acá encuentra que está haciendo ojo cocote, como decimos popularmente, con ese mercado de más de 20 millones de consumidores en su mente, porque ese es el cebo, precisamente para tenerlo ahí a sus pies. La unificación. Sí, que no se piense en la connotación que esto tiene, las implicaciones que tiene. Entonces, cuando tú tienes que el 35% de los partos que se realizan en un país son de esa etnia, de esa inmigración, tú vas a tener una variación en tu perfil demográfico del país. ¿Qué significa eso? Bueno, simple. Si ahora mismo hay dejadez en enfrentar esto unido como país, unido como nación, bueno, dentro de unos cuantos años, no muy lejanos, que empecemos a llenar el Congreso, las alcaldías, que ya tenemos muchas, que son, no es que no tengan derecho, pero sí, el problema es que hay que ver las implicaciones que tiene la dejadez, porque se nos están llenando los municipios de autoridades de esa etnia y luego tendremos el Congreso lleno de eso. Entonces, más adelante es muy fácil parirle iniciativas legislativas. Nosotros, a pesar de todo, de ser un país de un crisol de raza, nosotros no tenemos problemas aquí de étnico, no tenemos problemas identitarios, no tenemos nada de eso, como se da en Europa del Este, se da en los Balcanes y se da en otros lugares. Nosotros no lo tenemos, pero se está cocinando ahora mismo que dentro de un par de años lo tengamos. Sí, claro. Porque si no agarramos el toro por los cuernos, y esto no tiene color político, porque hay que algunos malos dominicanos han confundido. Esto no tiene color político, esto es un problema nacional que debe ser abordado por la clase política dominicana, porque esto atañe a todo, y si le damos la holgura en el tiempo, pues será muy terrible para nosotros como nación. Bueno. Quería en esta primera participación dejar esto en el aire para que reflexionemos sobre ese particular. Así es, General, así es. Me parece que vamos después de una pausa a tener un segundo enfoque. Ha sido interesantísimo escuchar esta playa de mentes brillantes. Creo que hay mucho
por lo cual seguir reflexionando. Creo que sí hay un tema político ideológico que pudiera estar apenas empezando, pero que creo que se va a agudizar en ese enfoque que dices, Alfredo. Sí hay partidos políticos y segmentos de partidos que ya hace rato han querido traer a República Dominicana, ayudados de algunas élites académicas, su visión de la teoría crítica de la raza. Aquí ya hay gente hablando de los privilegios de la gente blanca, de que si eres más clarito eres más privilegiado que el otro. Parece que no conocen los pobres de Ocoa, que son más blancos que cualquiera. Exacto. Es una serie de teorías que aquí hay gente que está intentando pues forzar un poco, y siento que no siempre tampoco a veces hay la respuesta correcta también de los otros grupos de avanzada políticos. Definitivamente, general, hay mucho para seguir profundizando tras esta ronda de comentarios. Dentro de ese contexto que muy bien acaba de enmarcar Alfredo de la Cruz, mi gran amigo hermano, existe en geopolítica un proceso que se llama el proceso de amalgamación. Y ese proceso de amalgamación tiende precisamente a generar una difusión en lo que es el ámbito identitario, como muy bien expresaste, Alfredo, de una manera magistral. Entonces, luego cuestionamos, ¿qué es la identidad nacional? Cuando se da un proceso de amalgamación como proceso geopolítico, nosotros no sabemos, como dice Samuel P. Justito, quiénes somos. Algo que la gran interrogante será hasta dónde nos conducirá desde el punto de vista de lo que es el factor político en el día de mañana, y quién gobernará o quién encaminará los destinos de la nación a través del Estado. ¿Serán los auténticos dominicanos? Es una de las grandes preocupaciones que tiene también mi amigo Pellegrini. Con esta reflexión del general Miguel Ángel Cordero, nosotros nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, vamos